empezaba a dormir. And you know what I would do? ¿Y saben qué hacía yo? I knew their names. Bueno, yo conocía los say, nombres de todos. Jose, ¿cómo está? José, ¿cómo estás? Yeah. Hola, Dr. Chuck. Sí. Sí, hola, doctor Chuck, aquí estoy. No one sleeps in my class. En mi clase nadie se me duerme. ¿Oyeron? I just call on them. That's no problem. En mi clase nadie se me dormía. Yo solamente decía sus nombres. I can't tell you how honored I feel that you're here today. Debo decirles que me siento sumamente honrado de que estén presentes esta mañana. This is sábado, Saturday, Porque esto es sábado. and you've got a lot of things to do, Y seguro tienes muchas cosas que hacer. and a lot of your work all week long. Y muchos de ustedes trabajaron muy duro toda la semana. And then you take that time out to be here. Y tomaste el tiempo para estar aquí esta mañana. I honor the sacrifice you are making, Honro grandemente el sacrificio que estás haciendo. and we feel so honored you're doing this. Es un honor para nosotros que ustedes estén haciendo esto y estén aquí presentes. Again, we're very grateful for Caesar down here, Estamos muy agradecidos por el pastor Sí. César que está aquí coordinating all of our activities. coordinando todas las actividades. And Andreas, donde? He's out here someplace. Y Andrés He is putting all the details here together. Andrés por ahí anda, gracias, muy agradecido por todos los detalles para que esto funcione, gracias. And I'm honored to have Pastor Martin sitting in the front Y row. por su pollo, que tenemos que honrar al pastor Martín, que está ahí sentado en primera fila. Gracias, pastor Y Martín. Roberto también. Y al pastor Roberto también. Pastor Roberto, he works with the couples. El pastor Roberto nos comentaba que él es consejero, trabaja con matrimonios. He's got the hardest job. Para mí, él tiene la tarea más difícil Evangelism is catching fish. porque evangelismo es pescar peces, Discipleship is cleaning fish. pero discipular es limpiar los peces. And he has one of the hardest jobs cleaning fish. Y el pastor Roberto tiene uno de los trabajos más difíciles que es limpiar los So peces. I honor him. Así que pastor, lo honramos. I have a personal honor I want to give. También tengo un honor personal que quiero dar. I've asked Daniel, por favor, stand up. Le he pedido a Daniel que Daniel. se ponga de pie, nuestro amigo Daniel. I have known Daniel for about 14 years. Yo he conocido a Daniel como por 14 años. He's from Venezuela, Él es de Venezuela. and I want to honor him for being here Y today. quiero honrarte, Daniel, por estar aquí con nosotros esta mañana. Gracias, Daniel. And his gracias, and his mother and father are there also. I introduced them already. Y su mamá, Joyce, y su papá también está aquí. Los honramos. Gracias por estar aquí. Se los presentamos ayer. And she is a psychologist. La hermana Joyce, ella es So if psicóloga. you want any personal time here today, you go see Joyce. Así que cuando tengas un tiempo por ahí disponible y tengas alguna pregunta, ve con ella. She has been trained in all of the things that we have been teaching for years. Porque ella ya ha sido entrenada por muchos años en lo que hemos estado impartiendo todos estos años. And we also are humbled by the response of the books that you are getting. Y también ella ha leído todos los libros que están disponibles en la parte de allá atrás. Again, we take no money from the books. Nuevamente queremos que sepan que nosotros no recibimos nada de dinero por esos libros. But I'm going to tell you a secret. Pero les voy a decir un I am secreto. almost wearing out of ink in my pen. Se me está acabando la tinta en mi lapicero Signing them. porque me encanta firmar los libros. And if you want a picture, Si quieres foto, no problem. no problem. My wife takes a lot of pictures. Mi esposa le encanta tomar muchas fotos. And we go back over them when we go home Y cuando llegamos a casa nos ponemos a ver las fotos. and relive our time here with you. Y recordamos los grandes momentos aquí con ustedes, Vida Nueva para el Mundo Norte. Tomorrow morning, we're going to be discussing a very important topic. Mañana en la mañana es domingo, no se les olvide, vamos a hablar un tema muy importante. Probably one of the most frequently asked questions. Yo pienso que el tema que vamos a abordar es una de las preguntas que más comúnmente nos hacemos. God, why did you allow these problems? Y el tema es, Dios, ¿por qué permites estos problemas? And it's not going to be theory, No va a ser teoría, be very practical. vamos a ser muy prácticos. But the topic we have this morning, Pero el tema que tenemos esta mañana, how to use anger to help heal wounds. ¿cómo usar el enojo
para sanar heridas. That doesn't sound, that sounds a little a lot of craziness. Ese tema suena un poquito loco, como que no suena coherente. When I said one of my favorite writers is Dr. Paul Meyer. Pero bueno, ya para entrar en tema, uno de mis autores favoritos, el doctor Paul Meyer, And he also made an observation. él hizo la siguiente observación. A majority of mental health problems can be avoided. La mayoría de los problemas de salud mental pueden ser evitados. Now think about that. Piensen en eso. A majority of the mental health problems. La mayoría de los problemas de salud mental, How? ¿cómo? By becoming skilled in the use of the forgiveness tool. ¿Cómo pueden ser evitados? Pues fácil y sencillo, siendo habilidosos utilizando la herramienta llamada el perdón. He must have read one of my books Seguro el doctor Paul Meyer leyó uno de mis libros, because he segurito, used the word tools. porque él utilizó la palabra herramientas. Remember, as I mentioned yesterday, ¿Recuerdan que anoche mencioné que es it's una a herramienta? specific scripture, Es una escritura a específica, principle from scripture, un principio que tomamos de or las something we escrituras, learn through research that O- does not violate scripture. o una herramienta también es algo que hemos aprendido mediante la investigación, pero que no viola las But what we're going to share escrituras. this morning, Lo que vamos a compartirles esta mañana, you do not need to have a college education, tú no necesitas tener un grado de universidad, a doctor's degree. no necesitas tener un doctorado. If you understand just what little we're going to share today, Si tú comprendes lo poco que vamos a compartirte esta mañana, you're going to be able to avoid the major mental health issues. vas a poder evitarte todos estos grandes problemas de salud mental. But you know, surprisingly, Pero, sorprendentemente, one of the biggest hindrances to forgiveness uno de los mayores obstáculos al utilizar la herramienta llamada el perdón is the reluctance to admit the presence of anger. es que no reconocer la presencia de la ira. Then use it in a positive way. Y entonces debes utilizarla de manera positiva. You say, being skilled in the use of forgiveness. A ver, usted dijo que ser habilidosos en la herramienta del perdón. That does not sound difficult. Eso no es difícil, usar Pan- la herramienta del perdón. Oh, it's pan camino. Eso es piece of cake. It's just if you want to drink a water, Si quieres tomar agua, you take the lid off, le quitas la tapa a la you botella drink the water, y tomas el agua no problem. y no hay problema. But why would he say the word skilled? Pero ¿por qué utilizó la palabra habilidosos? What skill does it take to drink water? ¿Qué habilidad especial se requiere para tomar agua? What skill is there in having to forgive? ¿Qué habilidad se requiere para poder perdonar? I am going to show you some more skill in that area. Bueno, ya les enseñaré más habilidades en esa área. You see, one of the common reasons that anger is not viewed in a positive way Una is de las because Una de las razones comunes por qué la ira no la vemos de manera positiva because so little is written about it, spoken about it, even taught about it. porque no se enseña, no se habla, ni leemos mucho acerca de la ira. This book was first published in Puebla, Mexico. Este libro se publicó por primera ocasión en Puebla, México, And as I mentioned yesterday, como lo mencioné anoche. in the first chapter, En el capítulo 1 de este libro, it says, ¿cómo controlar la ira? make anger a friend of the family. Dice, permite que la ira sea amiga de la familia. Now, that sounds crazy Eso suena loco, because anger is usually the most destructive thing in the family. porque usualmente la ira es la emoción más destructiva en la familia. But one of the positive benefits of anger, Pero uno de los beneficios positivos de la ira it reveals needs es que el enojo revela necesidades that God wants to meet que Dios quiere suplir or needs that you need to meet with somebody. o necesidades que tú debes reconocer o suplir en alguien más. As I mentioned to you, Como les mencioné, a businessman and his wife read the book.
un hombre de negocios con su esposa leyeron el libro made a handbook to go along with it, y hicieron varios estudios and set up small groups throughout the whole country of Venezuela. y en todo el país de ellos, en el país de Venezuela, formaron muchos grupos para estudiar este libro. Francisco and Irma, remember? Se llaman Francisco e Irma, ¿los recuerdan? And they have taken over 5,000 people through this. Hoy en día, Francisco e Irma, a través de grupos pequeños, ya han enseñado este libro a más de 5,000 personas. I didn't know that. I didn't pay them. They just did it. Yo no lo sabía, yo no les pagué, ellos tuvieron la idea de hacerlo. And we were speaking in Veracruz last year. El año pasado tuvimos la oportunidad de dar conferencias en Veracruz And we were talking about the idea of using anger to heal wounds. y estábamos hablando de la idea, como esta mañana, cómo usar el enojo para sanar heridas. And Dr. Blanco, who was the pastor of the church, Y el doctor Miguel Blanco, que es el pastor principal de esta iglesia en Veracruz, he's a tremendous man. es un gran hombre, tremendo. He is a medical doctor. De profesión es médico. He established a small little church, Él estableció su iglesia pequeña al principio 3,000 there when I spoke. y bueno, hoy en día es una congregación de 3,000 personas. And when I finished explaining this in his church during the week, Pero dando estas enseñanzas en esa iglesia en la semana, cuando terminamos de expresar esto, Dr. Blanco, he came up to me. el doctor Miguel Blanco se me and said, acercó y me dijo, I've never heard anything like this. nunca había escuchado algo como esto sobre la ira. If we teach if anyone is angry, Porque nosotros siempre habíamos enseñado, They're gonna go to hell. si te enojas, te vas derechito al infierno. ooh, I didn't know that. Yo dije, ay, eso no me la sabía. You know, if you go to the Old Testament, Pero si tú lees el Antiguo Testamento, 465 times the word anger is used. 465 ocasiones leemos en el Antiguo Testamento la palabra ira. But 375 times it's God's anger. Pero 375 veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra ira se refiere a la ira de Dios. Glasses. In fact, what we know now, that anger could be the most lied about emotion, especially in Christian circles. De hecho, sabemos que la ira es una de las emociones que más escondemos, especialmente donde creen, en círculos cristianos. Before we come to church, ¿Por qué? Porque antes de venir a la iglesia we have a fight with our wife or fight with the children. nos peleamos en la mañana con la esposa, con el esposo, con los hijos. But when we get to church, Pero venimos a la iglesia, hola. hermanito, ¿Cómo está? hermanita chula, Un ¿cómo abrazo. estás? Bendiciones, Ya. becho, abacho y apapacho. I am in good health. ¿Cómo estás? Good to Bendecido, see bendecido. you. Qué gusto me da verte. They walk out the door. Termina la reunión en la iglesia, salen por la puerta And before they get to the car or the bus, they have another fight. y antes de arrancar el carro, la pelea continúa, round 2. Why is that the case? ¿Por qué ese es el caso? Because there is a lot of guilt and shame, embarrassment and judgment associated with the anger. Porque hay mucha culpa, mucha vergüenza y muchas emociones que están asociadas con reconocer o aceptar la ira o el enojo. And every one of us in here has a fear of being rejected. Y cada uno de los que están aquí presentes seguro tienen algún tipo de temor de que alguien lo rechace. Because in our culture, Porque nuestra cultura, the most important thing lo más importante is to save their face. es cuidar el rostro. Gracias. He's been healed. Ya fue sanado. Está siendo sanado. Now, what you hear in the church, Mientras que estás aquí en la iglesia, I am not angry. tú dices, no, hermanito, no estoy enojado. I'm just frustrated. Solo estoy frustrado, no más. Well, frustration is the Christian word for anger. ¿Sabían que frustrado es la palabra cristiana para estoy enojado? Oh, I'm just frustrated. No estoy enojado, solo estoy frustrado. Imagine what happened to say, oh, I'm just angry. Imagínate cómo sería el hermanito si dijera, así estoy enojado. Ooh, la, la, you know. Padre santo. They wouldn't- you see. Bueno. But there, well, we were speaking in in Colombia a few years ago. Hace varios años que tuvimos la oportunidad de compartir en Colombia. We were asked to speak in this church.
nos pidieron que enseñáramos en esa iglesia en Colombia and we were going to be housed in the home of the pastor. y nos íbamos a hospedar en la casa de los pastores And principales. our translator met us before we got there. Nuestra traductora llegó ahí a Colombia antes que nosotros llegáramos. Brother Chuck, I got to tell you something. Y me dijo la traductora, The hermano pa- Chuck, The pastor's wife is a very angry woman. tengo que advertirle de algo. La esposa del pastor, ni se imagina, es una mujer enojona. And she and her husband have been in ministry for 20 years. La esposa del pastor y su esposo han estado en el ministerio más de 20 años. And when we went into the house, Y cuando nosotros entramos a la casa, nobody was talking to nobody. nadie se hablaba con nadie. Why had she carried this anger for so many years? ¿Por qué esta esposa del pastor había llevado o cargado este enojo durante muchos años? ¿Por qué? Bueno, como ya mencionamos, la esposa tenía a su esposo que es pastor y el pastor había enseñado en la iglesia una serie de mensajes, de temas sobre el enojo, sobre la ira. Entonces, imagínense a la esposa del pastor ahí sentada en primera fila y el pastor diciendo en su primer sermón del domingo: la ira es etiquetada como algo egoísta y es un fruto de la carne. Imagínensela ahí sentada escuchando eso. Y nos daba la cita bíblica. Si quieren tomar apuntes, Gálatas capítulo 5 versos 20 y 21. Dice: idolatría, iras, contiendas y enojo y cosas como estas, quítenlas de vosotros. Esa es la cita bíblica para el primer sermón sobre la ira. Al siguiente domingo, el pastor continuaba con el tema sobre el enojo. Al siguiente domingo decía: el enojo debe ser quitado de ti a toda costa. No puedes guardarte el enojo. Efesios 4:31 dice: quiten de vosotros toda ira, todo enojo. Pero ¿quieren saber un secreto? Esta cita de Efesios 4:31 no nos dice cómo hacerlo. Solo dice: quiten de vosotros toda ira. Y al siguiente domingo, tercer domingo, la esposa del pastor ahí sentada y el pastor diciendo: la ira no produce buenos resultados en las relaciones. De hecho, la ira, el enojo, es una de las emociones más dañinas en cualquier tipo de relación. Y bueno, simplemente Santiago 1:20. Si quieren tomar apuntes, Santiago 1:20 dice: porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Y finalmente, al siguiente domingo, en la última prédica, la última enseñanza sobre la ira, dice que a los enojones hay que evitarlos. ¿Cuántos de ustedes les encanta estar cerca de una persona enojona? No, pues nadie, ¿verdad? Como que la evitamos. Entonces, Proverbios capítulo 22, verso 24. Proverbios 22, 24 dice: no te asocies ni te juntes con el hombre iracundo. Por cierto, un consejo para los solteros: no se casen con una persona iracunda. But you see, there's something we come to understand, Pero hay algo que tenemos que entender: that anger que el enojo, is never buried dead inside emotionally. el enojo emocionalmente nunca lo podrás sepultar en tu interior, Even if it's stuffed down deep. aunque lo reprimas en lo más profundo de tu ser. But because it is there, Pero por causa de que está ahí, it's in the heart, está en el corazón, what do you have to do? ¿qué tenemos que hacer? We have to live a life of hiding the anger. Pues tenemos que vivir una vida ocultando y escondiendo el enojo. If you was to ask psychologist Joyce right here, Si tú le preguntaras a la psicóloga Joyce, she would tell you the reason. ella te diría la razón. Emotions never die Es que las emociones nunca se mueren, because they're recorded both chemically and electronically in the brain, porque estas son registradas químicamente en el cerebro, which the scripture calls the heart.
lo cual las escrituras describe como el corazón. So the anger goes down deep inside the heart, Así que el enojo se esconde en lo profundo de tu corazón and it stays buried temporarily. y permanece ahí como que muerto Then temporalmente. it seeps out into life in various ways. Y luego empieza a salir de maneras sigilosas, Mentally, emotionally, physically, mentalmente, emocionalmente y in físicamente. relationships. Y así es como afectamos las relaciones. This is one of the reasons the writer of the Hebrews pleaded with us. Esta es una de las razones por las cuales el autor de Hebreos nos suplica In Hebrews 12:15, en Hebreos 12:15. he says, look, see to it that none of you fail to respond to the grace of God when you are hurt. Hebreos 12:15 dice, miren que nadie falle en responder a la gracia de Dios cuando los lastimen. Not if, but when. No dice si los lastiman, sino que dice cuando los Well, lastimen. what if you fail to do that? Bueno, ¿y qué pasa si fracasamos en hacer eso? So no root of bitterness from the anger will spring up like a poisonous plant. Para que no brote de ustedes ninguna raíz de amargura como una planta venenosa. It'll cause trouble within yourself and relationships. Porque eso, la ira, produce problemas en tu interior And y en tus and relaciones. many other people will be defiled. Y muchas personas en tu entorno serán lastimadas. In my people helping ministry, En el ministerio que el Señor nos ha dado de ayudar a otras personas, many times the issues that I have to deal with muchas de las veces los problemas con los que debo tratar is not current anger. no es el enojo presente, Many times it is historic anger. no es el enojo actual, sino el enojo histórico. Psychiatrist Dr. Paul Meyer says, Nuevamente el psiquiatra doctor Paul Mayer dice, now think about this. piensen en esto por un momento. 95% of all cases of depression are caused by repressed anger. El 95% de los casos de depresión son provocados por el enojo, por la ira que estamos reprimiendo. Either towards somebody else or towards yourself. Ya sea la ira o el enojo contra alguien o contra tu persona. You can't sleep. ¿Qué sucede? No You- puedes You dormir, have decreased energy, se te baja la pila, no You're tienes irritable. energía, te irritas fácilmente, poor concentration, te concentras, no es fácil concentrarte, headaches, migraine headaches. tienes dolores de cabeza, tienes migrañas, You lose your appetite. hasta pierdes el apetito. Now, for me, that's the worst one. Ahora, para mí eso es la peor, perder el apetito. Because I have the spiritual gift of eating. Porque el Señor me ha dado el don espiritual de comer. And so I would avoid depression so I could still eat. Así que yo haría a un lado la depresión, no le daría chance en mí para que yo siga comiendo. They have digestive troubles, Las personas que reprimen la ira tienen problemas digestivos, high blood pressure, se les sube la presión. and thoughts of suicide. ¿Y saben qué más? That is the cost of anger. Pensamientos de suicidio. Esa es la causa de la ira. I appreciate what Dr. Meyer went on to say, Yo aprecio mucho lo que el doctor Paul Mayer continuó diciendo. that unprocessed anger can also get transferred or redirected from the original person to other people around you. Él dice que la ira puede ser transferida de la persona o la fuente original hacia alguien más en quien se aseguró descargar la ira. Vamos a poner un ejemplo. The husband, he goes to work, El esposo va al trabajo and then his boss makes him angry. y su jefe lo hace enojar. Then he goes home, Y el esposo llega a casa and he takes that anger out on his wife. y el esposo se desquita con la esposa Then the wife takes the anger out on the children. y la esposa se desquita con los hijos. And what do the children do? ¿Y los hijos con quién se desquitan? They take the anger out on perro. Con el perro. ¡Córrele, Firulais! Pobre perro. Pobre perro. And he has no idea where that came from. Y el perro no tiene idea qué está pasando. And many times when we are serving people,
Muchas veces estamos sirviendo a la gente, Husband, wife, mother and father, mother and father. padre y madre, padre y madre. They have a son and a daughter. Padre y madre tienen un hijo o tienen una hija They get married. y estos se casan. Psychiatrists tell us today Los psiquiatras nos dicen hoy en día that 80% of conflict it takes place in the marriage que el 80% del conflicto que se efectúa en el matrimonio is generational. es generacional. It's come from conflicts in the birth family. Proviene de los conflictos que surgieron en la familia de origen. Why would a husband be very angry at his wife? ¿Por qué el esposo es muy enojón o iracundo con la esposa? He saw his father do the same thing to his mother. Porque el esposo vio que su papá hacía lo mismo con su mamá. You see, much of what we see in spouse abuse today La mayoría de lo que vemos en el abuso entre cónyuges hoy en día it may be triggered right now, but it is generationally coming down. quizás son cosas que se desencadenan, pero realmente son cosas históricas. You see, anger can be stored up over the years. Con el paso de los años, la ira puede ser acumulada And as it is collected, y conforme se va recolectando, it raises your normal anger level empieza a elevar tu nivel normal de ira, de enojo, to an abnormal level. hasta llegar o hasta exceder los límites. Let me ask you a question. Quiero hacerte una pregunta. Now, how many of you here know somebody who has a temper? Escuchen con atención. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, cuántos de ustedes conocen Now, a alguien que es Don't look enojón? at the person next to you. ¿Conocen a alguien que es enojón? No mires al que está junto a ti, no. ¿Conoces Wow. a alguien que es enojón? Notice I'm raising two hands. Miren que yo levanto mis dos manos, pues yo mis pies también. Where did the temper come from? ¿De dónde proviene ese temperamento? Have you heard of someone has a short fuse? ¿Han escuchado el término, pues es que soy de mecha corta? They're easily stimulated. Que los estimulas fácilmente. Oh, why is that the case? ¿Por qué es ese el caso? You know, in theory, when we were born as children, Sabes, en teoría, cuando tú y yo nacimos, our anger level was 0. nuestro nivel de enojo era 0. Now, those of you who are mothers know, those of you who are mothers know, Aquellas de ustedes que son mamás saben muy bien that is not really true. que eso no es realmente We have cierto. two beautiful children over here. Por ejemplo, aquí hay una pareja que tiene dos hijos hermosos, hijas hermosas. and one of the ways they communicate is through anger. Una de las maneras en que los pequeños se comunican es a través del enojo. They're tired, they're hungry, need a diaper change. Si están cansados, si tienen hambre, si hay que cambiarles el pañal, están enojados. But that's not what I'm talking about. Pero no estoy hablando de eso. It is when we get hurt in life Lo que me refiero es que cuando en la vida alguien te lastima, by a mother or father, cuando te lastimó tu papá, tu mamá, a brother or sister, te lastimó un hermano, a una hermana, relative, algún pariente te friends, lastimó, algún amigo. school, it can happen En la anywhere. escuela alguien te lastimó, te pueden lastimar donde quiera que vayas. And when we get hurt, Cuando nos lastiman, the automatic result is anger. el resultado automático es la ira, el enojo. So what happens? We accumulate this anger. Así que, ¿qué sucede? Acumulamos el enojo. Then 10 being high, 0 being low, Sabemos que 0 es el más bajo y 10 es el más alto. we may arrive at a 9. Quizá vivimos en un nivel de enojo 9. Now, that's why something very small can cause you to be almost in a rage. Por eso es que cuando tú vives en nivel de enojo 9 y alguien te hace algo pequeñito de There's no- nivel 1, llegas al nivel 10 y explotas. There's no such thing as overreaction. No existe tal cosa como que, ay, estás exagerando. It's accumulated reaction. Realmente es una reacción que se ha acumulado. But Scripture has a big warning for us. Pero las escrituras nos hacen grandes advertencias. And you've read the verse many times yourself. Y estoy seguro que todos ustedes han leído el versículo ahí en la Biblia. You see, built up anger allows Satan to take over the management of our decisions, Tú tienes que entender que la ira acumulada permite que Satanás controle tus decisiones, our lives, our que relationships, controle tu vida,
y que controle tus relaciones and our choices. y nuestras decisiones. We can get angry quickly and make a quick decision. Podemos enojarnos rápidamente y rápidamente tomamos una decisión. And usually that's a bad decision. Y usualmente la decisión que tomas cuando Then, estás enojado then after the anger subsides, es una decisión equivocada porque no permites que la ira se apacigüe. yeah, why did I do that? Y luego dices, ay, ¿por qué hice esto? ¿Por qué lo dije? That's why anger is a dumbing emotion. You do dumb things when you're angry. Por eso la ira es una emoción tonta, así le llamamos, porque cuando te enojas y tomas decisiones son decisiones tontas. But we read in Ephesians 4:26 and 27. Pero hermanos, en Efesios 4, 26 y 27 leemos, You've heard this before. ustedes lo han escuchado Be anteriormente. angry. La escritura dice, However, do not sin. airaos, pero no And pequéis, don't let the sun go down on your anger. y no dejen que el sol se ponga sobre su enojo. For most of us, Para la mayoría de nosotros, it is not the sun, it's the moon. para la mayoría de nosotros no es el sol, sino la luna. Then he goes on to say, Y luego el versículo continúa diciendo, do not give place or control of your life to the devil. y no deis lugar o el control de su vida al diablo. Interesante. Interesting. Interesting, yeah. I like that. Do you know? He is talking to Christians. ¿Sabían que la escritura le está hablando a los creyentes? ¿Sabían eso? Yeah. And this warning is to Christians. Y esta advertencia es para los creyentes. But I want to make it real clear right here. Pero quiero dejar muy en claro aquí, I'm not talking about demon possession. no estoy hablando de que el hermano está enchamucado. That's a whole other topic. Ese es otro tema diferente, no está poseído por el demonio. We're talking about demonic influence. Estamos hablando de influencia demoníaca. I don't know if you have you ever seen an angry Christian? ¿Alguna vez has visto algún cristiano enojado? The face gets red, Que su cara se enrojece, the eyes get big, sus ojos se engrandecen and you almost see horns sticking out of their y head. casi le ves que le salen los cuernos. Casi. And they're born again. Pero es un creyente que ha nacido de nuevo. Oh, what do you mean you can be influenced by the devil? Bueno, ¿a qué te refieres que podemos ser influenciados por el diablo? Remember Peter? ¿Recuerdan lo que hizo Pedro? He told Jesus, you're not going to the cross. Pedro le dijo a Jesús, And what did Jesus say? Jesús, no vas a ir a la cruz. What did Jesus say to Peter? ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Get away. Get away from me. Le dijo, apártate de mí, Now Peter Satanás. didn't grow horns, Bueno, a Pedro no le salieron cuernos en ese momento. and he probably didn't even know where that came from. Y quizá Pedro mismo ni sabía de dónde provenía eso. See, you can be demonically influenced. Tú puedes ser influenciado por poderes demoníacos. You have the choice of being controlled by the Holy Spirit Porque tú tomas la decisión si permites que te controle el Espíritu Santo or small s spirit. o que te controle otro espíritu pequeño. That is something to seriously think about. Eso es algo en lo que hay que pensar seriamente. El enojo puede expresarse de diferentes maneras. ¿Cómo se expresa el enojo? Una de las que conocemos está en Efesios 4:26 y dice que se puede expresar cuando sentimos como una revolución interna. Aquí normalmente decimos, siento que me hierve la sangre, algo me hierve por dentro. Así es como algunas personas expresan el enojo. Otra forma, ¿cómo expresan el enojo? Cuando explotan. Aquí en México estamos llenos de volcanes. Entonces hay personas que explotan cuando se llenan de ira, cuando se llenan de enojo. Y hay personas que también expresan el enojo. Esta es una manera muy inusual. Al momento no te dicen ni te hacen nada. Pero como decimos aquí, te la guardo. Y cuando yo vea el momento y el lugar oportuno, me desquito. ¿Me la hiciste? Me la pagas. Esa es otra manera de manifestar el enojo. Y ya, básicamente. Last night, a question was asked.
by a student. Anoche un estudiante me hacía la pregunta. His mother was reading her Bible, praying, and involved in the church. Recuerdan que dijo, mi mamá es cristiana, está involucrada en la iglesia, ora, lee su Biblia, But at home, she's very angry, pero en la casa me grita, es enojona. and she swore, cussed a lot. Y dice una serie de bendiciones, maldiciones. Remember, cussing or swearing is verbal anger. Recuerden que gritar a alguien o hablarle palabras obscenas es un abuso verbal. But what we are going to do in our time we have left Pero lo que vamos a hacer en el tiempo que nos queda, is we'd like to see what is God's perspective on anger. a partir de este momento vamos a ver cuál es la perspectiva que Dios tiene acerca del enojo. ¿Cómo ve Dios el enojo? Now, Dr. Blanco, he had one understanding of anger. El doctor Blanco tenía un tipo de entendimiento sobre la ira. If you have it, you're going to hell. Su entendimiento era, si te llenas de ira, te vas al Or infierno. if you're a good Christian, you never get angry. O si eres un buen cristiano, jamás te podrás enojar. But what we're going to do is change that perspective. Pero lo que vamos a hacer es cambiar la perspectiva, es decir, cambiar la manera de ver la ira. We're going to ask the question, Vamos a hacer la siguiente what is pregunta. God's perspective on anger? ¿Cómo ve Dios la ira? ¿Cuál es su punto de vista? The first thing to understand, Lo primero que debemos entender, God knows every one of you in this auditorium right here are going to get hurt either physically or emotionally. Dios sabe perfectamente que cada uno de los que estamos aquí presentes en este auditorio, en algún momento alguien nos va a lastimar físicamente o emocionalmente. It's only a matter of time. Solo es cuestión de tiempo. That's why, in fact, it's a fact of life De hecho, pues es algo normal de la vida que alguien te lastime. that every person is going to get hurt emotionally or physically sometime. Que toda persona en algún momento va a ser lastimada físicamente o emocionalmente. Remember I mentioned in Colossians 3:19 yesterday. ¿Recuerdan que ayer mencioné Colosenses 3:18? Husbands, love your wives. Esposos, amen a sus esposas. But then he goes on to say, Pero continúa diciendo, do not become embittered against them. y no se llenen de amargura contra ellas. What's that mean? ¿Qué significa eso? He has been hurt by his wife, Que quizá el esposo ha sido lastimado por la esposa, or he has been angry at his wife o que el esposo ha estado enojado con la esposa, because he may have been angry with his mother, porque quizá él trae cargando o arrastrando un enojo con su madre, and he's taken out on his wife because of what his mother did to him. y por causa del enojo de lo que la mamá le hizo al esposo, el esposo se desquita con la esposa. And this Christian he's talking about here in Colossae, Aquí en Colosenses capítulo 3 está hablando de un the creyente. anger stayed there for so long, El enojo ha permanecido adentro de él por tanto tiempo it's developed into bitterness. que ahora se ha convertido esa ira, ese enojo en amargura. The Apostle Paul clearly stated that all who live godly in Christ Jesus are going to get hurt. El apóstol Pablo claramente afirmó que todo aquel que quiera llevar una vida piadosa delante de Dios será lastimado. In 2 Timothy 3:12, En 2 de Timoteo 3:12 it says, you really want to live a godly life? dice, si tú realmente quieres llevar una vida This is piadosa, what Pastor Martin is doing. esto es lo que el pastor Martín está haciendo. Roberto, Esto es lo que el pastor Roberto, el pastor Caesar. César, esto es lo que ellos están haciendo. we want you to have a godly life. Si quieres tener una vida piadosa, But understand something, pero hay que entender algo, you're going to get hurt. que si quieres llevar una vida piadosa, te van a lastimar. And God knows you're going to get hurt. Y Dios sabe que te van a lastimar. The second thing we know from God's perspective, Lo segundo que sabemos desde el punto de vista de Dios, that God knows that anger can be an automatic emotional response to hurts. Dios sabe que la ira, el enojo, puede ser una respuesta automática cuando alguien te lastima o cuando alguien te ofende. You know, there is a topic that's being taught to the church today Hay un tema que se está enseñando hoy en día a la iglesia, in the prosperity gospel people. el evangelio de la prosperidad. Eso es
ha tenido mucho auge, se ha You enseñado. pray, you fast, Ora, ayuna, read your Bible, lee tu Biblia, give money to the church. da dinero a la iglesia Life will be good for you. y todo eso va a ser bueno para ti. If you are in the center of God's will, Si tú estás en el centro de la voluntad de Dios, bad things will not happen to las you. cosas malas no te van a suceder. And we go, Esos- hallelujah. y todos decimos, gloria a Dios, aleluya, amén. There's a problem with that. Pero hay un pequeño problema con It's eso, not true. que eso no es verdad. Oh, how do we know? ¿Y cómo lo Well, sabemos? let's ask the Apostle Paul. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, preguntémosle al apóstol Pablo. ¿Cuántos de ustedes están seguros que el apóstol Pablo estaba en el centro de la voluntad de Dios? ¿Pablo hacía la voluntad de Dios? Claro que sí. ¿Y cómo le iba? ¿Cómo era su vida? Le preguntamos a apóstol Pablo, ¿estar en el centro de la voluntad de Dios es el lugar más seguro? ¿Nada te va a suceder? ¿Qué creen que nos diría el apóstol Pablo si lo entrevistáramos aquí? Y Pablo nos diría, bueno, pues es que eso es un mito, porque en 5 ocasiones me han lastimado, me han golpeado. Pero ¿cómo? Si estás haciendo la voluntad de Dios. Sí, pero Pablo nos diría, pero me han lastimado. Pablo, por hacer la voluntad de Dios, se enfrentó que lo apedrearan, que lo corretearan en varias ocasiones. Tuvo que naufragar. El apóstol Pablo, para sobrevivir, tuvo que aferrarse a un pedazo de madera ahí en el medio del océano para sobrevivir. Pero estaba en el centro de la voluntad de Dios. Así que no es fácil. Como acabamos de escuchar, si estamos en la voluntad de Dios, Dios sabe que alguien nos va a herir, nos va a lastimar. And tomorrow we're going to explain and expand more on that. Mañana vamos a explicar o vamos a expandirnos más sobre este tema. But remember, number one, God knows you're going to get hurt. Recuerda, Dios sabe que te van a lastimar. Number two, He knows anger is an automatic response to it. Número 2, Dios sabe que el enojo es una respuesta automática cuando alguien te lastima. The third thing God wants us to know, Lo número 3 que Dios quiere que tú y yo sepamos, God designed anger to be a notifier of our hurts, of our needs, and our frustrations, like pain reveals physical needs. es que Dios diseñó la ira, Dios diseñó el enojo como un notificador, como algo que nos está doliendo. Como el dolor físico, cuando algo te duele físicamente, significa que hay una necesidad. Now, it would be nice Sería muy lindísimo is when we come to church, que cuando venimos a la iglesia, if we are angry, que si estamos enojados, we'd have a warning light. que tuviéramos una luz roja como esta de advertencia, advertencia, estoy enojado. And you know who to avoid. Y con esa luz roja pues ya sabes que al hermanito ni te le acercas. But see, the red light on the dashboard of your car, La luz roja como esta en el tablero de tu automóvil, it notifies the driver that there is a need in the car. la luz roja le notifica al conductor que hay una necesidad en el auto. Now, if he avoids that light, Si el conductor ignora esa luz roja del tablero, the car could experience some very serious damage. el carro puede experimentar un daño muy serio. You avoid that warning light, Si tú ignoras o evitas esa luz roja, pretty soon you're going to be walking. muy pronto te veremos llegar a la iglesia caminando, sin carro. And so God gives us a warning. Así que Dios nos da una advertencia. He's not saying you're bad. No dice que eres malo. He gave you permission to acknowledge the emotion. Dios te da permiso de reconocer esa emoción. But see, this red light here emotionally is to prevent further damage. ¿Sabes? Esta luz roja emocionalmente en ti es para prevenir severos daños. You see, as Dr. Psychiatrist Les Carter, El psiquiatra, el doctor Les Carter, he says, anger is an emotion that speaks up for personal needs. dice que la ira, el enojo, es una emoción que dice, tengo necesidades personales. Anger gives pain and hurt and loss a voice. El enojo, la ira, le da al dolor,
a la pérdida una voz. Quiere hablar. If we had time, Si tenemos tiempo, we could start over here si tuviéramos tiempo, podríamos empezar de este lado derecho and ask each one of you, y preguntar a todos y cada uno de manera individual. was there some time early in your life you were hurt? Preguntaríamos, ¿en alguna etapa de tu vida alguien te ha lastimado? And the anger wanted a voice, ¿Y el enojo ha querido tener voz? ¿Ha querido hablar? but you spent your whole life pushing it down, telling it to be quiet. Pero has pasado toda tu vida diciéndole al enojo, cállese, cállese, no hables, no salgas. You see, again, God knows that anger reveals the needs. Nuevamente, insistimos, Dios sabe que el enojo revela que hay una necesidad. The fourth thing God knows, Lo número 4 que Dios sabe that He gives you permission to acknowledge or feel your healthy anger without shame. es que Dios te da permiso de reconocer y de sentir la ira, el enojo, sin que te sientas avergonzado. As we'll explain in the 6 o'clock session, Como ya tendremos oportunidad de explicar en la conferencia de hoy a las 6 de la tarde, we're going to address this again. vamos a abordar un poquito de este tema otra vez. But if you have been sensing anger in your own life, Si has estado enojado en tu vida, understand, comprende God gives you permission que Dios te da permiso to feel it. de sentir ese enojo. And then ask Him, Y tú pídele a Dios where's it coming from? o pregúntale, Dios, ¿de dónde proviene este enojo? And we'll explain more of that this evening at the 6 o'clock session. Voy a explicar más de este tema en la conferencia de hoy a las 6. No falten, tráiganse a más invitados. So what should you do with this? Así que entonces, ¿qué hacemos con esto? Discover the legitimate need behind your friend anger. Hay que descubrir la necesidad legítima que se esconde detrás de tu amiga llamada la ira. It has a very positive benefit. Y descubrir el beneficio positivo. You're on. Uno de los aspectos positivos para poder procesar la ira, procesar el enojo, es que, primero, tienes que reconocer la presencia del enojo en tu vida. Acéptalo, que hay enojo. Si puedes reconocer la presencia del enojo, podrás identificar la ofensa, la herida que te causaron. Y si puedes reconocer el enojo y puedes identificar la herida, podrás identificar y reconocer al que te ofendió, al que te lastimó. Y si puedes hacer eso, puedes perdonar. My turn. Your turn. You know what happens if you don't do this? ¿Sabes qué sucede si no haces esto? You'll turn that anger inward. Ese enojo lo vas a voltear contra ti. And it will cause a lot of damage inside of you. Y esa ira va a provocar severos daños en tu persona. Well, what do you do with that anger? Bueno, entonces, ¿qué hacemos con ese enojo, con esa ira? Well, I'm going to introduce a friend of mine named Fred. Bueno, les voy a presentar a un amigo llamado Fred. Another reason people find it hard to forgive Otra de las razones por las cuales a la gente les cuesta mucho trabajo perdonar, because the depth of hurt they've experienced and the deep desire for revenge. ¿por qué les cuesta mucho trabajo perdonar? Por causa de la herida, del dolor tan profundo que les han ocasionado y porque siempre hay un deseo de venganza. And so I asked Fred, how can I help you? Este es un amigo llamado Fred. Le pregunté a Fred, ¿cómo te puedo He said, ayudar? I'm very angry and bitter at my father. Fred me dijo, estoy muy enojado y lleno de amargura contra mi padre. What did your father do? Bueno, ¿y qué te hizo tu padre? Cuéntamelo ya. He was an alcoholic and he beat my mother, myself, and my sister. Me dijo, mi padre era alcohólico, golpeaba a mi mamá, golpeaba a mi hermano y me golpeaba a mí, golpeaba a mi hermana. Have you thought about forgiving him?
Y le pregunté, ¿y has pensado en la posibilidad de I'll perdonarlo? never forgive him. Jamás perdonaré a mi padre, He me dijo deserves Fred. to suffer for what he did to me. Mi padre merece sufrir, pagar por lo que me hizo. You know what I said to him? ¿Quieren saber qué le dije a Fred? Fred, I agree with you. Fred, estoy de acuerdo contigo. You agree with me? ¿Usted está de acuerdo conmigo? I thought you were a Christian counselor. Pensé que usted era un consejero cristiano. I am. Pues sí lo soy, But what you're feeling is very normal. pero el sentimiento que tú tienes es muy normal. You see, the deep desire for revenge is a legitimate biblical principle. El profundo deseo de venganza es un principio legítimo y bíblico. See, most of the time we're told don't take your own revenge. La mayoría de las veces se nos dice, no te vengues por ti mismo. And that's biblical. Y eso es bíblico. But we forget Pero se nos olvida that those who hurt us, que aquellos que nos lastimaron they deserve revenge. merecen castigo. And God says, and I will do it. Y Dios dice, yo daré el pago. Hebrews Mía es 9, la venganza. Hebrews 9:22. En Hebreos 9:22, Without the shedding of blood, there is no forgiveness. sin derramamiento de sangre no hay perdón. You see, I said, Fred, why won't you forgive your dad then? Así que yo le pregunté a Fred, entonces cuéntame por qué no estás dispuesto a perdonar a tu padre. I want my father to suffer for what he's done. Él me dijo, yo quiero que mi padre sufra por lo que me ha hecho. He says, if I forgive my father, Fred me dijo, si yo perdono a mi padre, it's like I am letting him off the hook. es como si yo lo tuviera agarrado en mi anzuelo y como si le quitara el anzuelo. He goes back to the water and he has a happy life. Mi padre se va a ir como pez en el agua y vivir la vida como si And nada. nothing's going to happen to him. Y nada le va a suceder a él. I keep him in my life. Así yo lo tengo bien I can agarrado en mi punish vida. him. Así yo lo castigo. Well, first of all, Bueno, primero que nada, his dad was not on Fred's hook. el papá de Fred no estaba en el anzuelo de Fred, Fred was on his dad's hook. sino que Fred estaba en el anzuelo de su papá. You see, thinking a person is on your hook Pensar que la persona que te lastimó está en tu anzuelo or is being controlled or punished by your lack of forgiveness o que la persona que te lastimó está siendo castigada por tu falta de perdón, that's just a fantasy illusion of the mind. esa es una fantasía, es una ilusión de tu mente. What has actually happened Lo que en verdad ha sucedido, is that Fred's bitterness towards his father que la amargura que Fred tenía hacia su padre bonded his father to him. lo unió a su padre. Now, everywhere Fred went, Donde quiera que Fred iba, his father was with him. su padre iba con él. You see, if we have been hurt Si hemos sido lastimados and are bitter, y estamos llenos de amargura, we're hooked emotionally to the one who did it to us. emocionalmente estamos en el anzuelo de aquel que nos lastimó. But remaining hooked to them Pero permanecer en el anzuelo de aquel que nos lastimó and bitter towards them, y estar llenos de amargura contra la persona que nos lastimó remaining bitter to punish them, y permanecer en amargura y considerar en castigar a la persona que nos ofendió, is like drinking poison, es como que tú tomas veneno hoping to hurt them. esperando que la persona esa se muera. And there may be people here this morning. Quizá hay personas aquí presentes esta mañana. You're wonderful people, Ustedes son gente tan hermosa, but you're poisoning yourself. pero te estás envenenando tú mismo. That is your choice if you want to do that. Eso tú lo decides. Si es tu decisión, allá tú. So I finally came to realize Finalmente llegué a la conclusión that what was taking place in Fred's life, de que lo que estaba sucediendo en la vida de Fred, keeping his father in the prison of his own heart, que Fred estaba manteniendo en la prisión de su corazón a su propio padre, Dr. Rubin states, el doctor Rubén declara, repressed anger also
functions as a lock or a block on other feelings. La ira, el enojo reprimido, también funciona como un candado que no te permite manifestar o expresar otros sentimientos. So that person cannot express anger, cannot express love or receive love. ¿Cómo es esto? Por causa de la condición de Fred, él no podía recibir amor y tampoco podía dar amor. But if you become a forgiver, Pero si tú te conviertes en una persona que sabe perdonar, he too understands that the person who hurt you should be punished. claro, hay que entender que la persona que te ofendió, que te lastimó, debe ser castigada. In Romans 12:19, it's made very clear. En Romanos 12:19 lo leemos claramente. So I could not get Fred to forgive his father Así que no podía yo lograr que Fred perdonara a su padre until the idea of the word forgiveness, where it comes from. hasta que yo le pudiera explicar la idea o la palabra original de dónde proviene el perdón. The Greek word forgiveness is made up of two words. La palabra perdonar se formula por dos palabras. The first word La primera palabra is es away, lejos and the second word is to send. y la segunda palabra es enviar. It does not mean to let go. Perdonar no significa soltar. In the Old Testament, En el Antiguo on the Testamento, Day of Atonement, en el día del they sacrificio, take two goats. había dos machos They cabríos. killed one goat Uno era por la culpa, and put the blood on the altar. degollaban uno y rociaban su sangre en el altar. The second goat, El segundo macho cabrío, they would confess the sins of the nation, el sacerdote imponía sus manos y confesaba los pecados de la nación. and it's sent out into the desert and let go. Y a ese macho cabrío lo enviaban lejos en el desierto. However, for us today, Sin embargo, para nosotros hoy en día, we send the Lord Jesus. enviamos con el Señor Jesús. And so I said to Fred, Así que le dije a Fred, you can keep your dad in the prison of your own heart, si tú mantienes a tu padre en la prisión de tu corazón, or you can send him over to the Lord Jesus, puedes decidir eso o puedes enviar a tu padre con el Señor where Jesús God can punish him. para que Dios se encargue de castigarlo. You got a choice. La decisión es tuya. You do it, ¿Tú lo haces or let God do it. o permite que Dios lo haga? His father had been dead for 10 years, ¿Saben una cosa más? And El the- papá de Fred and the dead father was controlling him today. había fallecido hace 10 años y un padre muerto estaba controlando a su hijo. When he realized Cuando Fred se dio cuenta that God would punish his dad que Dios podía castigar a su padre and por lo que le hizo, left that in God's circle of responsibility, hay que dejar eso del castigo en el círculo de responsabilidad de Dios. he was willing to forgive his dad. Cuando Fred comprendió esto, pudo perdonar a su padre. Well, what kind of prayer did you lead him in? Bueno, tú estás ahí sentado preguntándote ¿y en qué tipo de oración guió a Fred para perdonar? How about Jenny? Regresamos al ejemplo de la esposa del pastor que se llamaba Jenny. Se llama Jenny. We met with her one night. Nos reunimos con Jenny una noche, la esposa del pastor. Linda, her, and our translator, myself. Jenny, nuestra traductora, mi esposa linda y un servidor, And estábamos ahí. I gave him permission for her to feel the anger. Y le dimos permiso a Jenny sentir el enojo. And as she told her story, Conforme me contaba su historia, I wrote down all the areas that she'd been hurt. en mi blog de apuntes yo anotaba todas las heridas que Jenny tenía. Then we led her in a very important prayer. Y después la guiamos a una oración muy importante. Rather than tell you about the prayer, En lugar de que yo les platique cómo fue o cuál fue esa oración, I would like to lead you in the same prayer. me encantaría guiarlos a ustedes I'm not a esa misma oración. going to have you raise your hand. No te voy a pedir que levantes la I'm mano. not going to have you stand. No te voy a pedir que te pongas de pie. This is between you and God only. Esto es entre Dios y tú solamente. But I'm going to ask everyone here to bow their heads and close their eyes. Lo que sí, quiero pedirle a todos aquí presentes que cierren sus ojos, inclinen su cabeza ahí donde están. And I'm going to give you the words, Y voy a, si me permites, voy a darte las and palabras. then you adjust them to your own personal needs. Y tú ajusta esas palabras a tus propias necesidades. I said to Jenny, Le dije a Jenny, picture your mother standing next to you, visualiza a tu madre junto a ti. and all those that had sexually violated her through the years,
Todos aquellos que abusaron de ti, Jenny, que te violaron, and had beaten her through the years. que la habían golpeado con los años. Picture all of them standing next to you. Le dije, Jenny, visualiza a todos esos que te lastimaron junto a ti. Then say, Lord Jesus, Y ahora di, Señor Jesús, this is whoever hurt you. esto es fulano de tal que te ofendió, que te lastimó. Aquí está esta persona. Before I transfer them over to you, Señor, antes de que yo envíe a esta persona o a estas personas contigo, I want to tell you what they did to me. Señor Jesús, aunque tú ya lo sabes, quiero contarte lo que estas personas o esta persona me hizo. I'm going to take about 30 seconds. And Voy a- you tell the Lord Jesus specifically, just name it, what they did to you years ago or even recently. Voy a guardar silencio como 30 segundos y en tu lugar platícale al Señor lo que la persona o las personas te hicieron hace unos días o hace meses o incluso hace años. Platícaselo al Señor. Be specific. Sé específico. And say, Lord Jesus, Ahora dile, Señor Jesús, I ask you, I send them over, I acknowledge in my heart Señor Jesús, reconozco en mi corazón that they should be punished. que esta persona que me hirió, me lastimó o las personas deben ser castigadas For what they've done to me. por lo que me hicieron. However, Sin embargo, only because of your death on the cross, solo por causa de tu muerte en la cruz, I ask you to grant them grace, mercy, and pardon they do not deserve. te pido que les des gracia, misericordia y perdón, aunque no lo merezcan. I now send them and their sin Ahora envío a esta persona o a estas personas juntamente con su pecado, over to you, Lord Jesus, los envío contigo, Señor Jesús, and I leave them with you. y los dejo ahí contigo. And you decide what you want to do with them. Señor, tú decide qué quieres hacer con esta persona o estas personas que me lastimaron. Then say, Heavenly Father, Y ahora te pido que digas, Padre Celestial, I acknowledge in my heart I cannot change history. reconozco en mi corazón que no puedo deshacer la historia, But I now, in the name of the Lord Jesus Christ, break the power and control that history has had on me. pero ahora, en el nombre poderoso del Señor Jesús, rompo con el control y el poder que la historia pasada había estado ejerciendo sobre mí. If there's any generational curses that's coming down to me now, Si hubo maldiciones generacionales que vinieron sobre mí hasta el día de hoy, I hold up your blood and come against them. clamo la sangre preciosa de Jesús y vengo en contra de esas maldiciones. I convert every one of those curses into a blessing. Cada una de esas maldiciones ahora se convierten en bendiciones. And what has happened to me in the past, Y lo que me sucedió en el pasado, I am going to use lo voy a usar to heal others in the present. para sanar a otros y ayudar a otros en el presente. By sharing my story Al compartirles mi historia and how to forgive. de cómo perdonar. I thank you for what you're going to do in my life in advance. Señor, de antemano te doy gracias por lo que vas a hacer en mi vida. Amen. Amén.
I know this was an important day for some of you here, Yo sé que este es un día muy importante para muchos de ustedes aquí presentes, but one of the things that we have prayed for you already, pero una de las cosas que ya hemos orado por ustedes, that what you have been through, que lo que tú has vivido, lo que tú has experimentado, God will use in your life Dios lo usará en tu vida to help heal others. para que vayas y ayudes a otros y sanes a otros. God prepared me to have a worldwide ministry, Dios me preparó a mí para tener un ministerio mundial, by being raised in an alcoholic home, pero Dios me preparó criándome en un hogar de un padre alcohólico, divorce, en medio del divorcio. my dad taken off, never coming back, Mi padre nos abandonó y jamás regresó. living in a poor home. Y vivimos extrema pobreza en un hogar muy pobre. That was my preparation to be here today. Pero Dios utilizó todo eso para prepararme para estar con ustedes hoy en día. Tonight we're going to probably share with you another very important topic. En esta noche, a las 6 de la tarde, vamos a compartir con ustedes, si nos lo permiten, otro tema sumamente importante. You feel controlled by the fear of rejection, Si tú te sientes controlado por el miedo a rechazo, abandonment, si sientes abandono, not feeling loved, si no sientes que nadie te ama, feel that you're inferior, si te sientes inferior, feel you need to control, si sientes que alguien te controla o que tú necesitas Añe. controlar a alguien, and you're a perfectionist, si eres una persona perfeccionista, controlled by fear, si eres una persona que el miedo te controla, those are all negative emotions. todas esas son emociones How negativas. can we end or reduce the control of those emotions? El tema de esta tarde es ponle fin al control de las emociones negativas. So you're going to look forward to tonight? Así que, ¿me van a permitir verlos nuevamente hoy en la tarde? Amen. Amén. God bless you. Que Dios les bendiga. Gracias. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.